Hay una expresión que usted, a lo mejor, y yo le hemos ocupado. Oye, si no hubiera sido porque en ese instante llegaste tú, si no hubiera sido porque tenía guardado esta reserva, o se ocupa también el menos mal que lo había pensado y tenía. Menos mal que... Entonces uno, cuando empieza a mirar hacia lo que sucedió, siempre hay un si no hubiera sido por, o menos mal que, o gracias, el más cristiano dice gracias a Dios que no me pasó esto, o si me pasó no fue tan grave, o pude enfrentarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en nuestro diario andar hay cosas que casi sucedieron, que después, si meditamos, decimos, ¿y si hubiera pasado esto? ¿Ya? Pero sabemos que hay un motivo por el cual no pasó, o si pasó, cuál es el motivo que el Señor tiene. Por eso hoy día vamos a seguir en nuestro peregrinaje y vamos al Salmo 124. ¿Ya? El Salmo 124, que dice así: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Mantenga este salmo abierto, si está ocupando literalmente una Biblia, manténgalo ahí, porque vamos a estar mirando varias partes. Y recordemos que este es un canto de ascenso, que le llaman. Cuando iban camino a Jerusalén, y iban llenos de gozo y victoria, cantaban también esto, ¿ya? Y es interesante que el versículo 1 indica que por lo menos la primera parte fue cantada antifonalmente. O sea, uno decía en una parte, el otro la repetía, ¿ya? Y en el versículo 1 y en el 2 dice, a no haber estado Jehová por nosotros, y de nuevo el 2, a no haber estado Jehová por nosotros. O si lo podemos interpretar de otra manera, menos mal que estaba el Señor. O si no hubiera estado el Señor, ¿qué habría pasado? Entonces, algunos piensan que este salmo se ubica entre el año 538 y 63 a.C., ¿ya? Y ven como una secuencia entre tres salmos. Por ejemplo, el Salmo 123, que lo vimos la semana pasada y varios domingos, muestra una confianza en Dios para la liberación, ¿ya? Lo estuvimos viendo. Hoy día estaríamos hablando de gratitud por la liberación, y después estaría hablando de que confianza en Dios para la protección. O sea, Israel, David, ¿ya?, que escribe este salmo, está mirando hacia atrás y diciendo, si el Señor no hubiera estado con nosotros, no habría pasado tal cosa. Si el Señor no hubiera actuado por nosotros, estaríamos en otras condiciones. Y lo interesante, que puede que haya sido en otro tiempo de crisis, no se sabe bien cuándo sucedió este salmo, ¿ya? Pero sí se habla de una confianza en el Señor, se habla de una confianza en la liberación, ¿ya? Es realmente un mirando atrás con confianza y hacia adelante con confianza. Así vamos a titularlo hoy día, mirando hacia atrás con confianza, si no hubiera sido que el Señor, y mirando hacia adelante con confianza. Si no es por el Señor, o sea, tenemos que tener una confianza en nuestro diario andar. Se dice que este salmo lo escribió David después de una gran victoria, ¿ya?, que su ejército había obtenido. ¿Ya? No se sabe cuándo, ¿ya?, pero lo importante es que David quería enseñar, y enseña acá en el Salmo, que la victoria que él tuvo no era por su habilidad militar, no era por la grandeza de su ejército, sino que el Señor los libró del enemigo que enfrentaron. Y
que su ejército era insuficiente para dar la pelea. Por lo tanto, a no haber estado el Señor con nosotros, no habría pasado tal cosa. ¿Ya? Entonces David estaba demostrando en este salmo esa realidad. Y nosotros tenemos que pensar también que en lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, si no es por el Señor, como se dice en un modismo muy chileno, otro gallo habría cantado, otra cosa habría pasado. Por eso hoy día vamos a estar mirando estos versículos, ya que tenemos que observarlo con cuidado. Por eso yo dije, no saque el texto bíblico de su vista. Vamos a ver donde dice, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, una orden, una propuesta nacional. Todo el pueblo tiene que decir que a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron con nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubiera entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Fíjense que ocupa varias figuras, varios ejemplos, pero lo importante, o más que lo importante, lo que tenemos que tomarnos como base son los versículos 1 y 2, la primera frase, a no haber estado Jehová por nosotros. Si Él no hubiera estado conmigo, hermano, algo diferente hubiera pasado. Y aquí yo quiero que reflexionemos por un poco en lo que hemos vivido. A veces nosotros decimos la suertecita, no es suerte, hermano, no es fortuna, no es inteligencia nuestra, es que el Señor está por su pueblo, el Señor está por ti y por mí. ¿Ya? Ahora, este salmo, hermano, está enriquecido por unas figuras que demuestran, por ejemplo, ferocidad, soberbia y rapacidad de los enemigos. O sea, esta figura donde habla, se levantaron los hombres, se encendió su furor, ya no habrían tragado, no habrían inundado las aguas, todo eso está demostrando la rapacidad, lo grande, lo terrible que es los enemigos del pueblo de Dios. Cómo es el enemigo, cómo ataca, cómo lucha contra el pueblo de Dios, ¿ya? Pero dice, si el Señor no hubiera estado con nosotros, no habría tragado oídos. Si el Señor no hubiera estado conmigo, a lo mejor yo estaría en otra condición. ¿Ya? Esa es la idea de lo que estamos viendo hoy día. Y hoy vamos a hablar, porque este salmo lo vamos a dividir en dos grandes temáticas, de la realidad de la amenaza que enfrentamos. ¿Ya? Ahora, perfectamente Israel podría haber aplaudido a David, ¿ya? Y podría haber dicho, ese enemigo, no, David, como cantaba, ¿se acuerdan? Saúl mató a miles y David a sus 10.000. Podría haber sido eso, ¿ya? Y habría quizás minimizado el peligro. Pero ellos, David quería guiarlos, ¿ya? Y no debía ser así. Quizás, hermano, este salmo se escribió cuando David fue coronado rey en Hebrón, el segundo libro de Samuel, capítulo 5, ¿ya? Cuando los filisteos habían vencido el ejército de Saúl, quizá ahí fue escrito, ahí David lo escribe, ¿ya? Y los filisteos se entienden que David es un nuevo rey, reúne los ejércitos y quieren vencerlo por todas partes, ¿ya? Puede que sea este el contexto de las palabras. Por eso en 2 Samuel capítulo 5:10 dice, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Puede que haya sido ese el trasfondo de este versículo. O sea, había gran enemigo los filisteos sobre el pueblo de Israel. Inclusive si nosotros fuéramos a 2 Samuel 5 del 17 al 25, dice que ahí los filisteos ya estuvieron a punto de tragarse vivo a Israel en el valle de Refaim. Estuvieron listos para ser derrotados, pero Dios le dio la victoria. Por eso las palabras de David, a no haber estado Jehová no habría pasado tal cosa. Este salmo es una maravillosa, hermano, declaración de alabanza por el cuidado protector del Señor cuando Israel se enfrentó a una grave calamidad nacional,
también lo es para nosotros, ¿no? Es una declaración de la maravillosa perseverancia de Dios en sus santos en medio de los tiempos difíciles que hemos vivido este año. Hermanos, estamos viviendo no solamente este año, varios años, tiempos difíciles, pero tenemos que decir, a no haber estado el Señor con nosotros, algo nos habría pasado peor de lo que estamos viviendo. A no haber estado la misericordia de Dios con su pueblo, no sé si existiría iglesia acá en este país. Le dice, pastor, usted está exagerando, pero es que la guerra es grande, la lucha es grande. Entonces, los momentos difíciles, hermano, si usted mira, yo no sé, quiero quizás hacer una consulta. Son más de 2 años que va la famosa pandemia. ¿Puede usted mirar hacia atrás y decir, si el Señor no hubiera estado conmigo, otra cosa habría pasado? Así es. ¿Puede decirlo? ¿Puede ver realmente que esos grandes enemigos, aunque están, la protección del Señor es mayor? Así es. Dios nos sea ayudando. Los versículos 1 y 2, ¿pueden leerlos, Carmen, por favor, fuerte? Salmo 124, versículos 1 y 2. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. A no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Cuando se repite esa frase de no haber estado Jehová por nosotros, es para colocar en relieve el poder de Dios, ¿ya? Siempre, hermano, que usted encuentre repetición en la Escritura, es un énfasis que se le coloca para salir la verdad que están enseñando, ¿ya? Respecto al Señor, respecto a lo que quiere enseñar, y habla también del poder de Dios, por eso repite, ya, esta repetición. David lo repite 2 veces. Pueblo, recuerden que si el Señor no hubiera estado con nosotros, nos habrían comido vivos, las aguas nos habrían ahogado, habríamos estado prisioneros como un ave dentro de una jaula, nos habrían destruido, a no haber estado el Señor con nosotros, ¿ya? Entonces, hermano, David usa aquí 4 imágenes para señalar la amenaza que enfrentaron y plantea una situación hipotética, ¿ya? Diciendo que ellos no habrían salido de ninguna manera a haber ganado la victoria si es que el Señor no hubiera estado con ellos. ¿Ya? Y eso es importante, eso es interesante en este peregrinaje. Entonces, cuando los salmistas iban caminando, cantaban eso, recordaban eso, ¿ya? Déjanos. ¿Ya? La liberación se describe en 4 figuras, ¿no? En 4 figuras, ¿ya? En 4 figuras, ¿ya? Si nosotros miramos los primeros 5 versículos, son 4 figuras que encontramos ahí. Por ejemplo, un monstruo gigantesco que podría tragarla, ¿ya? Algunos sugieren que era un terremoto, en el versículo 3, ¿ya? Vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Un monstruo gigantesco, lo primero. Segundo, una inundación repentina y devastadora, ¿ya? Los versículos 4 y 5. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubiera entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. O sea, está hablando que estos enemigos, estas fuerzas, puede haber sido un gran monstruo, hipotéticamente, un terremoto, una inundación repentina, ya una bestia feroz, como dice el versículo 6. Bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos. ¿Cómo lo coloca como ejemplo? Y por último, una trampa en que ya estaban envueltos. ¿Ah? Una trampa en que ya estaban envueltos, el verso 7. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Vamos a ver más adelante cuáles son las estrategias de los cazadores para cazar aves y cómo el enemigo también nos quiere hacer caer. Pero el Señor nos ha librado, si no hubiera sido por el Señor, a no haber estado Jehová por nosotros. ¿Ya? Eso es muy importante. Vamos a verlo ya con cuidado, ya que si continuamos con el pensamiento de la repetición en los 2 primeros versículos, si Dios no hubiera ayudado a Israel,
David cuenta lo que hubiera sucedido. Sus enemigos lo habrían destruido. Jehová no era una de las muchas posibles soluciones a su problema. Él y solo él era su salvador. Vamos a ver la figura. La primera figura, un monstruo gigantesco que podría tragarlo. O, como dice por ahí una versión, nos habrían tragado vivo. Como un animal grande que traga a su presa. El ejército filisteo, hermano, era muy fuerte y diestro en combate. Experto en armas. ¿Ya? Los judíos no contaban con tanto armamento, no eran militarmente tan diestros, ¿ya? Recordemos cómo estuvieron amenazados por Goliat, ¿se acuerda esa parte? Donde se reían y todos escondidos detrás viendo al gigante Goliat ahí. Bueno, ese es un monstruo que lo iba a tragar, pero el Señor estaba con su pueblo. Amén. Hermano, pregunta, ¿qué es lo que estuvo a punto de tragarme vivo a mí? ¿Una enfermedad? Bueno, a veces cuando vienen estos monstruos grandes, que son superiores a nosotros en el momento, no tenemos nada que hacer. Después que Dios nos libra, se nos olvida, hermano. A lo más, como nos recuerda Facebook, le colocamos una notita, pero nuestra vida sigue como si nunca hubiera Dios actuado por nosotros. ¿Ya? ¿Qué es lo que estuvo a punto de tragarme vivo? ¿Una enfermedad? ¿Ya? ¿Un peligro en el trabajo? Pero el Señor estuvo ahí. Por eso, hermanos, tenemos que estar mirando atrás con confianza y hacia adelante con confianza. La primera figura, un gran monstruo. Nosotros podemos decir los grandes problemas. Si miramos hacia atrás, tenemos que decir, si el Señor no hubiera estado, otra cosa habría sucedido. La segunda figura, una inundación repentina y devastadora, los versículos 4 y 5. ¿Ya? Entonces nos habrían inundado las aguas. ¿Ya? Aquí poéticamente David describe su ruina potencial. ¿Ya? El peligro era ser tragado por una bestia gigante o ahogarse cuando las aguas han inundado todo. Es el peligro que veía David. La metáfora del agua como fuerza destructiva es común en el Antiguo Testamento, debido a las lluvias torrenciales destructivas en esa parte del mundo. Ya donde ellos estaban, había un tipo de lluvias que destruía todo, entonces él quería colocar como ejemplo, si el Señor no hubiera estado con nosotros, habríamos sido inundados por las aguas. Felipe, puede buscar Salmo 18, 16, por favor, ¿ya? Y esta figura se ocupaba mucho cuando hablaban de aguas destructivas, ¿ya? Cuando se habla de agua impetuosa, ¿ya? Se está hablando no de un aumento en las aguas, sino un torrente, un río, ¿ya? Que ser arrastrado, podemos ser arrastrados, un tsunami, ¿ah? Algo que arrastraba con todo. Bueno, el Señor las dificultades no habrían inundado. ¿Qué dice Salmo 18, 16? Fuerte, por favor. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me sacó de las muchas aguas, de las dificultades, ¿ya? De lo que el Señor tiene para nosotros. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 54, ¿ya? Jeremías, cuando escribe aquí, dice en el verso 54, así: aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Cuando la dificultad es grande, hermano. Bueno, si no hubiera estado el Señor, ¿ah? Habríamos sido inundados, habríamos sido arrastrados, habríamos sido llevados, ya, por eso. Preguntamos qué es lo que estuvo a punto de devorarnos. Ahora yo debo preguntar, mirando hacia atrás, qué es lo que estuvo a punto de arrastrarme y ahogarme. Tan mala memoria tengo, hermano. Cuando yo estaba quizás postrado, cuando estaba que el problema no daba más, doblé mis rodillas, lloré, y Dios estaba conmigo y me contestó. ¿Se me ha olvidado? Tan fácil. O piensa que fue tu fuerza, tu inteligencia, tus recursos, tu habilidad, el campeón que hay en ti, como dicen por ahí, que es la mentira más grande que existe. ¿Ya? Porque si te miras, sin el Señor no tiene un campeón, lo que tiene es un miserable de mí, como decía el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, hermano, puede haber sido un gran monstruo, puede haber sido un torrente, si no hubiera estado el Señor conmigo. Por eso
¿Ya? Tenemos que estar mirando atrás con confianza y hacia adelante también con confianza. Van dos figuras, ¿ya?, que habla el Salmo. Vamos a la tercera figura, una bestia feroz, de nuevo la idea. Pero me gusta como una traducción dice así: alabemos a Dios que no dejó que esos malvados nos despedazaran con sus dientes. ¿Ya? No permitió, hermano. Por más que era grande el problema, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que estuvo a punto de despedazarme? ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué es lo que estuvo a punto? ¿Qué problema grande? Pero ahí el Señor me sacó, me cuidó, ¿ya? Estaba conmigo. Por eso tenemos que estar mirando atrás con confianza y hacia adelante con confianza. Y la última figura, una trampa en que ya están envueltos, una jaula. Dice así: la trampa está hecha a pedazos, hemos logrado escapar como los pájaros. Vamos a estar viendo más adelante, ¿ya? Pero interesante la figura esa. Usted ha visto un pajarito de otra reja, choca por un lado, choca por el otro, ¿ya? Pero el Señor rompió la reja, fuimos liberados. Nos sacó. ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos qué es lo que estuvo a punto de atraparme. Por eso tenemos que estar mirando para atrás y hacia adelante con confianza en el Señor. La confianza que solamente Él nos puede dar. 4 figuras que nos hacen pensar que si Dios no hubiera estado con nosotros, ay, el Señor sea ayudándonos, ¿ya? Dice el versículo, ¿ya? Bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Cuando estamos hablando de que nuestras almas fueron liberadas, de nuevo David repite la idea, ¿ya? Tenía que ver con la vida en los niveles más profundos. De estos 2 grandes peligros, Dios fue su libertador, ¿ya? David describe poéticamente muchos de los problemas que enfrenta nuestra alma, ¿ya? Esto que estamos viendo acá son problemas que enfrentamos en nuestro diario caminar. Por ejemplo, a veces nuestros problemas nos tragan y devoran. Y es verdad, sí es verdad. No tenemos que desconocerlo. A veces los problemas, nos sentamos mirando el resultado del médico, no hay vuelta que darle, ¿ya? Y eso está diciendo David, que a veces nuestros problemas nos sobrepasan, más allá. Hermano, cuando usted está en un problema muy grave, el Señor tiene que ver que el Señor está con usted. Si no hubiera sido por el Señor, y yo meditaba cuando preparaba el mensaje acá, cuando personalmente yo caí 4 días en la UCI, 12 días en medicina, hospitalizado, y llegó un momento cuando llegué a la UCI, yo siempre cuento, yo estaba, vamos a hacer esto, hagan lo que quieran. Yo, entre comillas, me entregué a lo que el médico hiciera, pero en el fondo yo estaba entregándome a que el Señor estaba por mí, conmigo, por misericordia. Porque ese problema me sobrepasaba, hermano. Yo no tenía nada que hacer, ¿qué hacer? ¿Ya? Algo que me sobrepasaba. Pero al no haber estado el Señor conmigo, me habría destruido eso, ¿ya? Algunas veces nuestros problemas nos arrastran como un torrente, nos llevan. ¿Ya? Caemos en el juego del pecado, caemos en el juego de aquellos que se burlan de Dios. Hablamos de una tolerancia y no es tolerancia, es alcahuetear el pecado, es fomentar la vida pecaminosa, la vida desordenada, la vida desenfrenada de muchos, ¿ah? Si yo amo a la persona, tengo que decirle arrepiéntete, busca del Señor. No felicitarle por la vida desordenada, sino que busca del Señor. Algunas veces, hermano, nuestros problemas nos atrapan como un pájaro enjaulado. Bueno, estos ejemplos que nos da el salmista son el diario vivir que tiene el cristiano y que tenemos que meditar en él siempre. Varias perspectivas de problemas dentro de nuestra vida. Estamos viendo la realidad de la amenaza que enfrentamos. Y no solo enfrentamos pasado, sino que enfrentaremos cada día mientras peregrinamos en este mundo, ¿ya? Y hermano, esto no es que como pegarse el latigazo, ¿ya?
para autoflagelarse, no. Es que el cristiano, con visión bíblica, en santidad, siguiendo al Señor, va a tener al mundo, al sistema en contra. ¿Ya? No tener un fan club que tiene 5.000 personas en Facebook que le dicen me gusta. No. Muchos lo van a rechazar, pero lo rechazan a usted. Son torrentes que los quieren llevar, son jaulas que los quieren encerrar, pero no a usted, sino a lo que usted representa. ¿Ya? Lo que usted representa. Y eso es interesante. Es como lo que nos pasa socialmente ahora. La gente le tiene un odio a la policía, pero no es a Juan que es policía, sino al uniforme que lleva. Es lo que representan. ¿Ya? Bueno, con el cristiano es lo mismo. Cuando saben que son cristianos, veíamos la semana pasada, ¿ya? De repente se burlan, menoscaban. ¿Ya? Pero, hermanos, ¿cuál es la respuesta frente a esta amenaza que enfrentamos? Bueno, la respuesta la podemos leer ahí. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte. Pensemos en esa perspectiva. O digamos, ¿qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado? Colóquese en esa situación extrema, si el Señor no hubiera usado misericordia. ¿Qué habría pasado, hermano? A veces yo soy tan soberbio que digo, la inteligencia que yo tenía, ¿ya? Y los recursos que yo tenía, y como yo soy un hombre tan previsor, soy una persona tan astuta, por eso no, hermano. El cristiano tiene que decir qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado. Si Dios no nos hubiera ayudado, ¿qué habría sido de nosotros, hermano? ¿Ya? O, como lo vemos en nuestra versión, a no haber estado Jehová por nosotros. Hermano, fíjese, viene la frase, a no haber estado Jehová por nosotros, haber estado, pasado. ¿Qué implica eso? Me gustó una explicación que estaba por ahí, que es algo muy interesante, ¿ya? Es esto. La frase, haber estado por nosotros, es el tiempo pasado de Emmanuel, Dios con nosotros. Así la comunidad confiesa que Dios ha estado con ellos en su historia pasada. ¿Se acuerdan cuando habla y hay el anuncio angelical? Vendrá un niño y será Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, el haber estado con nosotros en el pasado de ese Emmanuel. Y que le está diciendo, en tu historia pasada, el Señor ha estado contigo. ¿Ha estado el Señor contigo en tu historia pasada? ¿Ya? Es bueno, es cierto que uno dice que hay que proyectarse al futuro, no hay que revolver el pasado, pero el pasado ha sucedido para enseñarnos. Una de las cosas que nos enseña es que el Señor está por nosotros. Por eso, hoy día, cuando miramos este salmo, podemos decir, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora la Iglesia Cristiana Reñaca. A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaban contra nosotros los hombres, los enemigos, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente y hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. ¿Qué significa esto? Que frente a la amenaza permanente del cristiano, tenemos que recordar este pasaje. No temas, así como estuve con Moisés en Josué, estaré contigo. Amén. ¿Ya? No temas, yo estoy contigo. ¿No te has dado cuenta que yo estoy contigo? Qué hermoso es recordar eso. O palabras literales de Jesús antes de ascender. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Por eso, hermano, sigamos mirando atrás con confianza y hacia adelante con confianza. A no haber estado Jehová por nosotros. El Señor está con nosotros, por nosotros, en nosotros. Y esa confianza nos tiene que hacer recordar, y quizá un ejercicio práctico, piensa en los momentos más escabrosos si Dios no hubiera estado contigo. ¿Qué habría pasado? Entonces Dios está y estará con su pueblo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este salmo que nos ayuda
a peregrinar, pero confiar que si tú no hubieras estado con nosotros, ¿qué habría sido de nosotros? Amén. Y Señor, no solamente oramos que hubiera estado, sino que estás y estarás con nosotros. Ayúdanos, Señor, bendícenos, protégenos y guíanos. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.